bendiga. Qué privilegio, qué placer de poder estar con ustedes acá compartiendo en este nuevo espacio que el Señor nos ha prestado, que el Señor nos ha regalado para poder transmitir. Damos gracias a Dios. Estamos en plena reforma, justamente, de poder tratar de mejorar cada momento, en cada tiempo, para que la transmisión salga bien. La verdad que nos gozamos, tratamos de darle lo mejor que se puede, y la verdad que es una bendición. Estamos preparando ya nuevamente, hoy estamos en otro lugar, si lo estábamos haciendo dentro de la congregación, y justamente había poco internet, y bueno, pero ya lo vamos a solucionar y vamos a volver a estar transmitiendo. Hoy estamos transmitiendo solamente por el canal de Facebook, así que bueno, prontamente estaremos transmitiendo. Esto después se va a volver a transmitir por YouTube. Así que prontamente estaremos haciéndolo como lo hacíamos hace un par de semanas atrás, a través de YouTube y a través de Facebook. Así que hermanos, la verdad que un placer poder estar otro domingo, poder estar con ustedes, sabiendo que están de aquel lado, esperando. Gracias por los mensajes de aliento, gracias por sus palabras, gracias porque nos bendicen y nos alientan en cada momento, para poder estar transmitiendo, para poder estar llevando este mensaje a aquellos que los están necesitando, sabiendo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre que abrimos y compartimos la palabra siempre llega a los corazones, llega a la familia. Las personas son cambiadas y son transformadas justamente porque el Señor es el que entra a las vidas, el Señor es el que entra a la familia, y Él es el que está haciendo la obra en estos tiempos. Y hoy más que nunca quería dar unos agradecimientos, quería pedir oración. Como ustedes sabrán, hoy habíamos puesto en el grupo, hoy es el cumpleaños, hoy a la tarde también me enteré, el cumpleaños de nuestra hermana Verónica. La saludamos a la distancia. Vero, Dios te bendiga, que en estos tiempos el Señor te esté fortaleciendo y te esté llenando. También es el cumpleaños de nuestro hermano Hugo, Dios te bendiga. Esperemos que le llegue el saludo a Hugo, si no, prontamente, más tarde trataremos de poder comunicarnos con él o con algún familiar de ahí cerca para poder estar saludándolo a nuestro hermano Hugo. Aquellos que se dedican a la oración, que le dedican un tiempo a orar por las necesidades del pueblo, justamente la hermana Graciela pedía por esta familia, esta señora que se llama Andrea, la cual justamente está pasando una situación en su familia, y bueno, pedimos oración por la vida de ella, pedimos oración por su salud. Está atravesando justamente una situación, no hay problema, ¿qué hacemos? Tengo que arreglarlo porque se ve torcido. Se ve torcido. ¿Está? Sí, bueno, vemos las situaciones ahí ¿cómo se llama?, que están atravesando en Centroamérica, y nos preocupábamos y hablábamos justamente esta semana con nuestra hermana. Así que saludamos y oramos a la distancia por esta familia. Fanny, Dios te bendiga. Y estemos también orando, que entre semana puse por la familia Cristóbal, allá en Fortino La Barría. Justamente partió, pedíamos oración hace un tiempito atrás, y la realidad no fue por la fiebre, no fue alguna enfermedad que padecía, no sabemos todavía, no podría decirle en concreto, pero partió justamente Pepe Cristóbal. Así que estén orando por la familia, por Ofelia, y estén orando por los nietos. La verdad que son un ejemplo, han dado justamente un ejemplo de lo que es una familia, de que tantos años permanecen juntos, tantos años luchando y trabajando, y han formado justamente familia, criado nietos. La verdad que es una bendición, y tuve el placer y el privilegio de poder haber estado con ellos hace un tiempo atrás. Así que oramos por ellos, por el consuelo de aquellos que han quedado, Así que, sin más, hermanos, estén orando también por Javi y por Mari en estos días. También oramos por tu vida, Javi, Mari.
Dios los bendiga, los esté fortaleciendo. Prontamente, Dios mediante, ya estaremos juntos nuevamente. Así que sin más, hermanos, si quieren ir poniendo, aquellos que se están conectando, no sé si hay alguien que ya está conectado o está pidiendo oración, la verdad que nos gozamos y nos ponemos contentos, sabiendo que están expectantes, pidiendo, pidiendo oración y sabiendo que están expectantes para recibir el mensaje. De la misma manera, hermanos, nosotros estamos expectantes de que llegue el día domingo, de que llegue el día miércoles, para poder estar en comunión, estar orando de un lado, del otro, poder compartir lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha brindado, para poder enriquecer sus vidas, para poder alentarlos, para poder bendecirlos. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por ustedes. Si quieren ir viendo sus Biblias, le falta mucho, ya está. Esto es vivo, hermano, estamos en vivo, estamos con errores. Es todo, para nosotros es todo nuevo, este nuevo tiempo. Hay tal vez alguna... ¿Sí? Les compartía y les decía que hay errores, pero lo hacemos de la mejor manera. Tratamos de poner lo mejor de nosotros para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes lo puedan atesorar. Pero vamos a estar, si quiere, compartiendo la palabra del Señor. Y la palabra está en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 6. El verso es verso 16. ¿Qué le parece si lo leemos? ¿Qué le parece si usted en su casa busca en la Biblia para que estemos en comunión, tratando de pedirle al Señor, que nos esté guiando, que el Señor esté guiando la palabra, que el Señor esté ministrando en su casa, en los corazones, en la familia, que esta palabra justamente penetre en estos tiempos, que justamente el mundo está en una turbulencia tremenda, pero nosotros como hijos de Dios debemos no demostrar para vanagloriarnos nosotros, sino demostrarle al mundo entero de quién dependemos y dónde está nuestra dependencia. Nuestra vida debe ser ejemplo justamente en nuestro entorno familiar, aquellos que creen y aquellos que no creen, ejemplo en nuestro barrio, en lo que está alrededor, ejemplo en nuestro entorno de trabajo, en donde nos encontremos, en el lugar donde nos encontremos, debemos ser esa luz. Recuerde que la luz es el Señor, nosotros somos las lámparas, pero esas lámparas justamente deben estar encendidas. Esas lámparas son las que justamente deben marcar la diferencia y alumbrar en medio de esta sociedad que se encuentra a oscuras y se encuentra en tinieblas, que se encuentra mal, que se encuentra angustiada y que se encuentra triste. La palabra del Señor dice lo siguiente, vamos a orar, espero que cada uno tenga su Biblia, el capítulo 6 de Jeremías, verso 16. Dice la palabra del Señor, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál será el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias porque
Señor, de aquel lado, Señor, y de este lado, Señor, hay un grupo de tus hijos, Señor, con inconvenientes, con defectos, pero con un corazón predispuesto para que tu palabra sea exaltada y glorificada, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue, penetre, cambie, transforme y bendiga cada corazón, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Y fíjense lo que el profeta les compartía acá. El profeta le lleva la palabra, le comparte este pasaje que justamente tiene que penetrar en nuestras vidas, donde justamente le dice, paraos, le dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El Señor acá les advertía y les decía que vuelvan al camino antiguo, que vuelvan justamente a lo que deberían estar, y justamente el pueblo de Israel se desvió de una manera tremenda, en la cual el pueblo de Israel sufrió consecuencias, y las consecuencias fueron graves. Fueron la cautividad, fueron justamente el desánimo, el desaliento, y todo eso son consecuencias, y las consecuencias al día de la fecha siguen estando. Justamente cuando Dios nos traza, nos marca y nos da un camino para seguir, nosotros, justamente los que llevamos la palabra, los que pertenecemos justamente al pueblo del Señor, tenemos consecuencias. Y fíjense lo que le decía, y justamente la palabra que me llamaba mucho la atención, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que justamente el mundo hoy no lo tiene. Hoy el mundo no tiene descanso y el mundo está agobiado, triste, angustiado, está turbulento, está justamente dependiendo de las noticias, está completamente en ebullición. Parecería que fuese a explotar las vidas que se encuentra, la gente que se encuentra aterrada, atemorizada dentro de las casas. Y con esto quiero que quede bien claro, no estoy diciendo salgan y hagan lo que quieran, no. Tenemos que tener justamente, el gobierno nos da, las autoridades nos dicen de cómo debemos cuidarnos, de cómo debemos tener la higiene, la sanidad. Bueno, llevémosle y hagámosle caso. Nosotros estamos justamente y debemos hacerle caso a las autoridades. Ahora, porque para eso justamente está, mientras no nos prohíban hablar de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Justamente el profeta le llevaba este mensaje, ¿pero por qué? Porque había injusticia, corrupción, y era tremendo. Había corrupción no solamente moral, sino había corrupción espiritual. Justamente le habían dicho y le habían dado órdenes claras y específicas. Le habían dado orden de con quién tenían que estar, con quién no se tenían que juntar, y que justamente ellos tenían que tener plena dependencia de Dios. Pero hicieron todo lo contrario. Se prostituyeron en lo físico y en lo espiritual. Se juntaron y hicieron alianzas con pueblos que nunca la deberían haber hecho. Cuando la Biblia habla justamente en el Nuevo Testamento, y habla también y nos exhorta y nos habla, dice, no unáis yugos desigual. Ahora ellos habían hecho eso, y el profeta venía justamente un juicio sobre ellos. Y justamente eso no le traía descanso. Y el Señor, al día de la fecha, nos está mandando y nos está advirtiendo y nos está diciendo a la iglesia de Jesucristo, los santos, los lavados por su sangre, aquellos que han recibido a Jesús, que han cambiado su vida y han sido transformadas por el poder y la obra del Espíritu Santo. El Señor advierte. Siempre el Señor nos da la posibilidad y nos advierte de cómo debemos andar y de cómo debemos vivir. Justamente la iglesia es la iglesia del Señor es la encargada de llevar palabra de aliento y salvación en estos tiempos. No hay otra. Hermano, no pretenda que un presidente, no pretenda que un gobernador, no pretenda que ningún ministro, no pretenda que ningún ente social lleve una palabra de bendición. No lo van a poder hacer, La encargada de llevar palabras de aliento es la iglesia del Señor.
La iglesia del Señor es la encargada de llevar mensaje. La iglesia del Señor es la encargada de transmitir esa paz y ese descanso para aquellas almas que hoy no la tienen. Y el mundo entero no tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, amados hermanos, amada iglesia del Señor, vos que has sido lavado por la sangre del Cordero, vos que has sido restaurado, vos que has sido y que sos la herramienta que hoy Dios tiene en su mano para llevar el mensaje, justamente paraos en los caminos y fijate. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Cuál es el mensaje que se está transmitiendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando a nuestro entorno familiar? El primer mensaje debe ser nuestro entorno, lo que está a nuestro alrededor. Por consecuencia, en nuestros lugares, ya sea de estudio, de trabajo, y muchas veces queremos llevar el mensaje a multitudes, pero el Señor primeramente nos va a probar en lo que está alrededor de nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? ¿Cuál es el mensaje que se le está llevando en el día de hoy? Y por eso dice, paraos en los caminos, andad por la senda antigua. Bueno, esa es una advertencia que el Señor todavía está latente y vigente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, más penetrante y cortante que espada de dos filos. Hermano, la espada de dos filos, justamente de un lado, es decir, va a traer justamente un juicio, pero por el otro lado va a discernir y va a sanar. Ahora, justamente por eso, hermano, la palabra del Señor es viva. La palabra del Señor nos tiene que transmitir vida y debemos transmitir. Ahora, ¿por qué? Justamente ustedes preguntarán, ¿por qué dice paraos en los caminos y buscad la senda antigua? Porque hoy veo, tristemente, hoy se ve que justamente debemos llevar el mensaje. Debemos. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? ¿Cuál es la palabra que estamos llevando? ¿Cuál es la alimentación que tenemos? ¿Y cuál es la senda antigua? Hermano, la senda antigua es volver a las raíces. La senda antigua es volver al principio. La senda antigua es tomar gloria al Señor por la palabra. Gloria al Señor por el aprendizaje. Gloria al Señor justamente por mostrarnos todo lo que la palabra del Señor ha hecho. Pero quería ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Verso 42. Hermanos, la iglesia va a tener esa autoridad que ya está dada para la iglesia. No se la dio a ningún presidente, no se la ha dado a ningún gobernante ni a ningún ministro. Se la ha dado a la iglesia, aquellos que han creído en él. A él le ha dado a la persona, al individuo, a aquel que justamente pertenece al pueblo del Señor, se la ha dado. Algunos capaz que hace poco tiempo y dirán, pero yo recién conozco del Evangelio. Hermano, hermana, es para vos. Algunos dirán, yo hace 20 años, 30 años, es para vos, la tenés que usar. Ahora, esa palabra está dada para nosotros. Y nosotros como esa lámpara encendida, esa luz encendida, debe estar flameante para alumbrar las tinieblas. Para que las tinieblas, cuando justamente la luz avanza, las tinieblas deben retroceder. Hermano, en plena oscuridad, en plena tiniebla, apague la luz de su habitación y prenda así una pequeña llama y va a ver que se va a ver. Bueno, eso es lo que debe haber, pero debe haber una tremenda llama encendida en estos tiempos, en esta sociedad, justamente, y está dada a la iglesia. Pero ¿qué hay que hacer? Volver a la senda antigua, volver al camino antiguo, volver a las raíces, volver al principio. Y este es parte del mensaje. Y me gustaría que tengan a mano el libro de los Hechos, porque todo va a estar basado, la gran mayoría va a estar basado en el libro de los Hechos. De cómo estos hombres de Dios, llamados justamente por el Señor, cambiados y transformados,
justamente empezaban este nuevo tiempo, es la iglesia en la cual vos y yo somos parte. La cual vos y yo somos parte. La cual hoy está latente y vigente el llamado y está latente y vigente llevar mensaje en tiempos difíciles, no en tiempos justamente que eran agradables. Fíjate lo que dice. Justamente cuando, desde el comienzo, cuando viene el Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene justamente el discurso de Pedro, cuando Pedro justamente a través de lo que Pedro predicaba se convirtieron miles de personas. Miles de personas. ¿Por qué? Y decían, pero este no es del vulgo, decían muchos, pero estaba lleno por el poder y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos anhelar, tener la llenura del Espíritu Santo. Pedirle al Señor, Señor, llenanos de tu Espíritu Santo. La persona que está llena de Cristo va a transmitir a Cristo. La persona que está llena del Espíritu Santo va a transmitir la palabra. Y esa palabra es la que va a impartir y va a romper un montón de situaciones. Pero debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y fíjate lo que pedía, y fíjate cuál era lo que hacía y cómo era el comienzo. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Hermano, cuando la iglesia justamente debe estar afirmada, asentada y cimentada en la palabra del Señor. Hoy en día, tristemente, se ven justamente un montón de situaciones, y yo estoy plenamente convencido y doy gracias a Dios por esta situación. Hermanos, demos gracias a Dios por esta situación que está aconteciendo. Y usted dirá, ¿cómo va a dar gracias a Dios por tantas situaciones de muerte, por tantas situaciones? Hermano, la Biblia nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El Señor está trabajando con cada persona, con cada individuo. Hay gente que si no participaba, si no estaba dentro de una congregación, si no estaba dentro de un culto, parecía que algo le estaba faltando. Y gloria a Dios porque sea así. Pero hermano, hoy está justamente la posibilidad de estar lleno del Espíritu Santo y buscando en comunión, en tu intimidad y en tu soledad. Y fíjate lo que dice. Hoy muchas veces he visto y le hablo a una persona que ha salido de esa situación. Hoy justamente hay situaciones y dentro de las iglesias, ¿qué es lo que acontece? La psicología. La nueva era. ¿Qué es lo que acontece? El humanismo. ¿Qué es lo que acontece? La autoayuda. Hermano, lo que tiene que acontecer y lo que tiene que haber es la doctrina y la palabra del Señor. La palabra es la que debe transformar la vida de las personas. Pero tiene que estar en esa comunión y tienen que estar en oración. Muchas veces compartimos y le decimos, juntémonos, hay un cumpleaños, hay un festejo, se llena, hay oración. Gloria a Dios. Y dirán, ¿qué van a ver todos? No, como 5 son los que van nada más. Cuando verdaderamente debería estar llena la iglesia. Llena la iglesia cuando dice, hay un culto de oración, hay un culto para que haya un avivamiento, para que el Señor se manifieste, para que haya, hermanos, la oración es la herramienta poderosa. El miércoles pasado, no sé si se alcanzó a salir, la verdad que no lo vi, sé que había salido entrecortado, pero le compartía. La oración es la herramienta poderosa que todavía está latente y vigente y que el Señor nos ha dado para que nosotros estemos llenos, gozosos y justamente poder afrontar cada situación. Si la iglesia no se llena, si la iglesia no practica, si la iglesia no busca, justamente no está en el camino antiguo. Está justamente buscando y queriendo añadir un montón de situaciones a ver qué podemos hacer, a quién podemos llamar para que se llene, a quién podemos traer, a qué cantante podemos traer para que justamente haya un avivamiento, a qué predicador podemos traer, a qué predicador podemos traer para que justamente esté llenando y para que los hermanos se llenen. Hermanos, debemos estar llenos y debemos buscar en comunión. Y esto era lo que hacía. Y la iglesia crecía, y la iglesia avanzaba, y la iglesia tenía autoridad, y la iglesia iba de victoria en victoria. ¿Con problemas? Claro que con problemas. No estoy diciendo que no va a haber problemas, pero justamente estaban en la senda antigua, estaban justamente en lo que el Señor les había dado. El Señor ya le había dicho, los apóstoles llenos del Espíritu Santo compartían
compartían lo que tenían que hacer y había una común unión, estaban unidos. Pero ¿qué es lo que más hacían? Oración. Hermano, donde estaba faltando la oración, justamente el enemigo va a entrar. ¿Por qué? Porque justamente le estamos dando lugar a las cosas del mundo y no a las cosas del Señor. Hoy en muchos hogares y en muchas casas, yo preguntaría y me lo tengo que replantear y ver a mí también, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las noticias? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a una película? Cuando verdaderamente queremos ser luz en medio de la oscuridad, pero justamente nosotros terminamos quejándonos, nosotros terminamos justamente en la misma situación en la que el mundo está, cuando nosotros deberíamos llevar palabra de aliento. Capaz que la palabra de aliento sería, todo esto va a terminar pronto, el Señor no. Tenemos que hablar lo que el Señor nos dé. Hermano, ¿y van a venir tiempos complicados? Sí que van a venir tiempos complicados. Pero ¿cuál es el problema? Si de todo nos va a librar el Señor. Sabemos para quién trabajamos y sabemos para quién servimos. Sabemos para quién trabajamos. Hermano, hoy en día se ve justamente, hermanos, que se ven y a veces me pone la realidad, hermano, y me sincero delante de ustedes. Me pone triste, hermano, que te dan el codito. ¿Cómo puede ser eso? Hermano, gloria a Dios por encontrarte, por verte, por gozarme, por darte un abrazo. No estoy diciendo salgamos corriendo a visitar casa por casa. No estoy diciendo esto. Pero estoy diciendo de que justamente creemos y le damos más autoridad a esta enfermedad cuando verdaderamente tenemos que darle más autoridad a la gloria y honra del Señor. Ahora, eso debe estar en la senda antigua. Pero justamente estamos pendientes de lo que los demás nos quieren hacer creer. Y entramos en ese miedo, entramos en ese pavor, en esa angustia, y justamente nuestro corazón se apodera de eso. Y el corazón se empieza a apoderar de eso. Ahora fíjate, primer punto, comunión y oración. Tenelo en cuenta, remarcalo, ponelo en tu Biblia, marcalo, ponelo. Versículo 42, ¿qué había? ¿Cómo estaba? ¿Cómo se formaba? Oración y comunión. No puede no faltar dentro de cada congregación. Hechos 4, capítulo 29. Fíjate lo que le decía. Habían salido, habían sido justamente, habían estado estos hombres delante del concilio. Se juntaban. Y hoy le decimos, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer oraciones. Y debemos prestar prestar atención a las oraciones. Debemos prestar atención a las oraciones. Debemos escuchar. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón hablan los labios. De la abundancia del corazón habla lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces le decimos, oremos hermano, oremos, démosle gloria a Dios, oremos cada uno. Levantemos la voz y oremos por las peticiones, por lo que está. Y muchos lo primero que empiezan, Señor, dame, Señor, necesito el auto, necesito la casa, necesito dinero, todo necesita. Es un yo tremendo. Todas las necesidades que cualquier ser humano, no estoy diciendo que no las necesite, hermano. No estoy diciendo que no las debe necesitar. Sí, las puede y las debe necesitar. No es un problema tenerlo. Pero fíjate estos hombres, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. Fíjate lo que le pedían. Y fíjate qué oración hacían. Oraba justamente, y fíjate lo que dice el verso 4, capítulo 29. Ahora, Señor mío, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo, con todo denuedo, hablen tu palabra. Hermano, le pedían, habían sido metidos en el concilio, habían sido maltratados y justamente habían sido recontra maltratados. Pero no le estaba pidiendo, Señor, líbranos de todo esto. No, danos denuedo para hablar de tu palabra. Danos denuedo para hablar de tu palabra. ¿Pero por qué les comparto esto? Porque estaban en el camino, estaban formando pioneros de la iglesia. Hermano, y nosotros debemos seguir este camino. Nosotros debemos preguntarle y decirle al Señor, Señor, sana nuestro corazón. Señor, sana lo que hay dentro de nosotros. Pero eran hombres
justamente con los mismos problemas tal vez que tengas vos, que tenga yo. Pero ¿sabés cuál era la diferencia? Buscaban fervientemente en el Señor. Estaban en esa senda antigua, en el comienzo de la iglesia, en lo que vos y yo hoy podemos transmitir. Hermano, pedirle que nos dé justamente para poder hablar con denuedo su palabra. Y debemos llevar el mensaje. Pero si la iglesia está justamente, ¿cómo anda? Y bien, acá estoy, con los problemas de siempre, con las situaciones de siempre, acá encerrado, con angustia. Hermano, hoy si están estas redes sociales, es para transmitir un mensaje. Tenemos infinidad de personas. Pero estoy convencido de que no menos de cada teléfono debe tener, mira lo que te estoy diciendo, 50 contactos, 100 contactos. Hay gente que tiene 600, 700 contactos. Hermano, esas son personas, hombres y mujeres, que necesitan de la palabra del Señor. Bueno, hoy es el tiempo de estar en la intimidad, de fortalecerme, de llenarme y de que justamente esos contactos que tengo sean impartida la palabra del Señor. ¿Y pero cómo lo voy a hacer? Tengo que estar lleno y le tengo que pedir. Y eso es estar en la senda antigua. Personas que se nos cruzan en la calle. Hoy hay momentos tremendos que está viviendo la gente. Pero son momentos de oportunidades. Son momentos de oportunidades de llevarle el mensaje. De que cuando se acercan y están ahí en esa tristeza, decirle, hay solución. Cristo tiene la solución para tu vida. Cristo tiene la solución para tu angustia. Pero si yo vivo en esa angustia, ¿cómo voy a poder transmitir algo que yo no estoy viviendo? ¿Pero por qué? Porque no le pedí al Señor. Y estos hombres conocían y sabían de sus limitaciones. Sabían que justamente le faltaba palabra. Sabía que le faltaba. Pero ellos le pedían, Señor, danos con denuedo para que podamos hablar de tu palabra. Hermano, debemos estar en esa intimidad con el Señor y pedirle, Señor, lléname de tu palabra, lléname para llevar el mensaje, lléname de tu gracia para alcanzar y ganar almas para tu reino. Hermano, hoy es un momento que no lo vamos a volver a vivir nuevamente. No sé si vendrán peores o mejores, no lo sé. Pero hoy es el momento de llevar el mensaje. Hoy es el momento de poder transmitir, estar en esa senda antigua. Seguí buscando Hechos. Hermano, queremos justamente bendición, pero esa bendición, esa palabra, ese orden dentro de la iglesia debe estar. Léelo después con tiempo, no te lo voy a leer todo. Justamente en el capítulo 5, en el libro de los Hechos, hablaba de justamente Ananías y Zafira, pero había un hombre, era Pedro, lleno del Espíritu Santo, que justamente con mirar a los ojos sabía lo que ocultaban los corazones. Sabía lo que ocultaban los corazones, sabía lo que estaba guardado atrás. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el libro de Corintios, capítulo 16, verso del 12 en adelante, pero fíjate lo que dice. Cada primer día de la semana que uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermano, ni se hablaba, solamente tenían las cosas en común, no había que decirle. Ellos ya sabían, el creyente, la persona cambiada, transformada por el poder y la obra del Espíritu Santo, estaba y ya sabía lo que tenía que hacer. Hermano, eso debe estar dentro de la iglesia, debe estar dentro de la congregación, debe estar dentro del pueblo. No sabemos las necesidades, pero justamente cuando hay necesidades, la iglesia debe estar para cubrirla. La iglesia es la que debe estar. Hermano, el gobierno te va a dar un bono, te lo va a dar un tiempo, te va a dar una caja de alimentos, te la va a dar un tiempo, pero no te la va a dar toda la vida. Primero tenemos que rever justamente, porque hay situaciones, porque muchas veces uno llega a esa situación, es porque justamente hubo cosas que no hemos cambiado ni hemos modificado. Pero eso ya pasó, hoy somos nuevas criaturas en el Señor, debemos prestar atención. Fíjate lo que dice, léete el mismo libro de los Hechos, capítulo 5, versos 40 al 42. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo. Fíjate que
Qué tremendo lo que hacían estos hombres. Dice, y convinieron con él y llamándolo los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Había una condición: azotado, en libertad, pero no hables de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, habían sido maltratados, habían sido azotados, le habían dicho que se prohíba hablar del Señor. Y ellos estaban gozosos de haber tenido afrenta, de haber sido maltratados por la palabra del Señor. Hoy muchas veces nos ponen o no me gusta o te ponen el dedito así y piensan que esas situaciones va a impedir que nos impida el gozo de predicar la palabra. Gloria al Señor, vamos a predicar más. Hoy capaz que algún pariente, un amigo, un vecino no quiere conocer del Señor. Hasta te puede llegar a dejar de saludar. Gloria al Señor. Empezá a orar por ellos, porque te van a pedir socorro. Y nuestro ánimo se decae. Y decimos, no, ya no hay solución. Orá, hermano, orá. Seguí buscando de la presencia de Dios. A ver, y los comparto y siempre lo he compartido y lo hago público hoy para que muchos también lo lleven. Mi madre oró más de 15 años por mi vida, cuando yo estaba lejos. Mire si justamente no habrá hecho oraciones por mi vida. Hermano, no nos debemos cansar de orar y de buscar de la presencia de Dios. El Señor los va a alcanzar, el Señor los va a tocar. Demos confiado. Confiemos que el Señor va a hacer la obra. Pero justamente, no solamente eso, confiar de que vamos a seguir hablando y predicando, pero fíjate lo que hacían. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿Qué hacían? De enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, muchas veces tenemos un tropezón, no nos quieren atender, nos cierran la puerta, tenemos un desaire, no quieren escuchar de la palabra y nuestro ánimo se cae. Pero ellos tenían mayor ímpetu para poder predicar la palabra. ¿Y por qué? Porque tenemos que volver a la senda antigua. Debemos volver nosotros a la senda antigua. Lo que hacían estos hombres, es justamente el libro que nos está enseñando y nos está dando las herramientas necesarias, la palabra del Señor, para saber qué tenemos que hacer en tiempos difíciles. Mire si no era difícil estos tiempos. Mire si no había situaciones tremendas. Mire si no había persecución. Mire si justamente no habría complicaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Estaban dejando un mandato, una orden, para que hoy nosotros estemos afirmados en la palabra del Señor. Nosotros debemos afirmarnos. Nosotros debemos volver a esa senda antigua. Paraos en los caminos y mirá cuál es la senda antigua. ¿Y por qué camino andábamos? Si estábamos más en el mundo o más compenetrados y metidos en las cosas de Dios. Debemos replantearnos, debemos autoexaminarnos, debemos rever nuestro corazón. ¿Por qué justamente no podemos transmitir? ¿Por qué justamente no podemos llevar? ¿Por qué justamente nosotros tenemos la misma problemática que tiene el mundo? ¿La podemos tener? Sí, pero la diferencia es cómo actuamos ante ella. La diferencia es cómo vivimos ante ella. La diferencia es cómo transitamos esta situación. Esta situación está advertida de todo lo que va a pasar. Va a haber peste, va a haber terremotos, va a haber rumores de guerra, va a haber un montón de situaciones. Tranquilo, dice. Tranquilo. A ver, hermano, estas situaciones van a venir. El tema es cómo la vivimos. Y déjame decirte que de la única manera es volviendo a la senda antigua. A la oración, a la palabra, a la búsqueda, a buscar de la presencia de Dios. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Hermano, Él intercede por nosotros. Fíjate lo que dice. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo.
Hermano, hay personas que Dios le ha dado una gracia diferente. Hay personas que Dios le ha dado justamente algo para enseñar. Y hay muchas veces que se están quedando con la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que le ha dado para transmitir, muchas veces no la quieren transmitir. Lo atesoran y se aferran como que es suyo. Hermano, esa gracia es un regalo. Y si hoy tenemos algo, y si hoy tenemos gracia, es porque Dios nos ha dado. No porque ninguno de nosotros sea inteligente o capaz. Somos incapaces nosotros. Nosotros debemos ser capaces en el Señor. Pedirle al Señor en cada momento gracias para poder transmitir. Pero hermano, si vos tenés algo, si vos tenés un don, si vos tenés gracia, si el Señor te llenó de conocimiento, si el Señor te ha llenado de palabra, no es porque vos seas inteligente, sino que Dios te dio para que vos lo compartas. No te quedes con algo que no es tuyo, porque eso no es tuyo, es del Señor. Fíjate qué es lo que hay en tu corazón. Fíjate, para ir terminando, quiero que veamos dos más. Quiero que vean el libro de los Hechos, capítulo 6. Fíjate lo que dice el verso 3. Ahí nomás a continuación. Buscad pues hombres entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermano, a veces pensamos que el trabajo solamente es del pastor. Y no es por deslindar trabajo. Yo no tengo problema, mientras Dios me dé la gracia, la fuerza, hasta donde pueda, lo voy a hacer. Y el Señor lo sabe. Esa es mi tranquilidad y mi paz. A veces mi día de 24 horas tendría que ser de 48. Y Dios lo sabe eso. Pero hay algo que es claro. El trabajo es para la iglesia. El trabajo es para todos. Y fíjate lo que buscaban. Hombres llenos del Espíritu Santo. Y debemos rever esas cosas. Hombres, diáconos. Estos eran diáconos. ¿Y sabes para qué era? Para servir las mesas. ¿Por qué? Porque tenían que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir, porque justamente había quejas. Y usted dirá, ¿qué eran quejas? A ver cómo atendían, si atendían mejor a los del pueblo o a los que no eran del pueblo. Hermanos, estaban atendiendo a todos, pero debían estar llenos del Espíritu Santo para saber, a ver, ¿qué le voy a dar? A este le doy una patita de pollo, a este le doy una alita, ¿no? Y porque a este le voy a dar una alita, no. Tenían que estar llenos del Espíritu Santo para saber qué es lo que tenían y cómo tenían que servir las mesas. Y fíjate, esas personas llenas del Espíritu Santo, con ganas de servir, con ganas de llevar el mensaje, porque a veces pensamos que tiene que ser solamente de palabra. No, de palabra es una parte, lo debemos hacer con nuestros hechos, nuestra vida, nuestro andar y nuestro caminar. Todos los días de nuestra vida debe estar justamente ahí, en nuestros hechos, de saber de cómo tenemos que transmitir el mensaje. ¿Cómo? Y justamente a veces hacerle misericordia. Pero no es del pueblo. No importa. No importa. Con más razón. ¿Cómo conocerán el amor de Dios si justamente no se lo podemos transmitir con nuestros hechos? Y fíjate lo que decía. Seguía ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Pero fíjate lo que le pasaba a este hombre. Y ustedes dirán, bueno, ahora después que lo lean van a decir, yo no quiero ser como este. Hechos 6, capítulo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, Esteban, un hombre, un diácono lleno del Espíritu Santo, el primer mártir de la iglesia, justamente, y de eso debe ser. Hermano, la iglesia no debe justamente, y debemos, yo le pido al Señor y le pido gracias justamente, porque las personas que tienen que estar sirviendo, que tienen que estar al servicio, deben estar llenas del Espíritu Santo, pero lo deben demostrar con hechos. Fíjate lo que un diácono hacía. Y muchas veces pensamos que es solamente para el pastor. Hermano, Dios está queriendo usar a su pueblo. Dios quiere que estés en la senda antigua, pero debes volver a la senda antigua para que el Señor te use, para que seas de bendición. Pero debemos estar llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, que tu corazón arda, que tu corazón tenga pasión por llevar el mensaje, pasión por alcanzar las almas. No importa lo que te pueda llegar a acontecer. Y usted dirá, pero yo no quiero pasar lo que pasó Esteban. Hermano, te va a pasar lo que te tenga que pasar. El primer mártir apedreado y dijo, Señor, no le tengas en cuenta esto. Y dice que se abrieron los cielos y Esteban lo vio al Señor. Ahora, hermano, lleno del Espíritu Santo. Yo no sé
cuál fue tu experiencia, yo no sé cuál fue tu situación, pero hermano, cuando el Señor te abraza, cuando el Señor te llama, cuando el Señor te consuela, hermano, yo no sé si no podés callar, debés hablar, debés transmitírselo a otro. Eso es estar en la senda antigua. Paraos en los caminos y buscar. Y fíjate lo otro que hacían. Vamos a leerlo como para ir concluyendo. Segunda herramienta, llevar la palabra. Estaban orando, estaban buscando y fíjate lo que hacían. Llevaban la palabra. Primeramente oraban. Segundo, ¿qué hacían? Llevaban la palabra. No se atemorizaban. ¿Pero por qué? Porque había oración. Después de la oración viene la convicción para poder llevar el mensaje. Muchas veces queremos llevar el mensaje, pero no tuvimos oración. Debemos tener ese culto, esa oración, esa búsqueda personal, y la palabra el Señor te la va a dar. El Señor te va a llenar de palabras. Así como llenó a estos hombres que justamente no estaban preparados, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor los preparó. Fíjate lo que dice. Y fíjate cuál es el otro, justamente qué es lo que estaban haciendo. Estos hombres que justamente para el mundo, y muchos le dirían los innombrables, los que justamente dirían, ¿cómo estas personas van a comenzar algo diferente? Fíjate, Hechos 13, capítulo 1, del 1 al 3 vamos a leer. Fíjate lo que decía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Y qué hacían? Ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, es el principio del primer viaje misionero. Es justamente donde la iglesia empezó a crecer, porque mientras tanto estaban y justamente se habían dispersado, pero eran hombres que justamente habían sido tratados por el Señor. Pero fíjate, habían orado, habían ayunado y buscaban de la presencia de Dios. Y justamente, fíjate lo que había. Entonces en la iglesia que estaban en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene. Hermano, este Níger, por lo que cuenta, era el morocho, el negrito. Ese justamente es lo que dice, sin menospreciar. Era justamente uno que diría, justamente si tendría que venir la palabra de un judío, tendría que venir de alguien de renombre. Y fíjate quién estaba también. Y estaba Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca. Era supuestamente, fíjate con quién estaba. ¿Con quién estaba? Hace de cuenta que estaba con un político, no vamos a poner ningún nombre, un político de renombre, donde había corrupción, donde había blasfemia, donde había situaciones desagradables. Era todo lo peor, pero era un hombre cambiado por la obra y el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién estaba? Saulo. ¿Quién era? El asesino, el perseguidor de la iglesia, el que justamente había sido tratado por el Espíritu Santo. Este hombre, ayunando, justamente es donde se empieza a formar la iglesia, la que hoy nosotros somos, vos y yo somos partícipes. Hermano, estas son las herramientas que el Señor nos ha dado. Estas son las herramientas que el Señor nos ha dado para justamente estar en la senda antigua. Debemos estar en la senda antigua, debemos participar, pero debemos volver a las raíces. No debemos volver justamente a levantar o tener personas justamente por amiguismo. Tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Pero recordá esto, amado y amada, te encargo fervientemente, llenate de la oración, usa la palabra del Señor
y ayuná. Son las herramientas que el Señor le ha dejado a la iglesia, pero las debemos practicar. Debemos estar en esa senda antigua. Debemos estar justamente en esa senda. Y fíjate lo que dice, después de todo lo que habían hecho. Fíjate lo que te trae, porque yo te traje todos estos pasajes para que vos lo veas, para que los atesores en tu corazón. Yo los resalté con color, los puse, llenaron mi corazón. Fíjate lo que dice el libro de Hechos, el mismo 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Volviendo a pararte en el camino y ver el camino el cual vos estás transitando y preguntarte a vos mismo, ¿estoy lleno de gozo? ¿Estoy lleno del Espíritu Santo? Y si no estás, hoy es el día. Y vos dirás, bueno, pero me perdí un montón de tiempo, algunos un montón de años. Bueno, es época de volverse. Nada más que eso. Es sencillo, es claro, es algo tremendo, pero debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Fíjate lo que dice al final. Con esto quiero concluir. Y lo remarqué y lo salté. A ver, hermano, si justamente nosotros estamos llenos de la oración, estaremos llenos de la palabra nos va a traer convicción, estaremos ayunando y justamente todo eso nos va a impartir gozo. Es lo que le está faltando a la iglesia. Justamente, ¿cómo podemos impartir la palabra cuando verdaderamente lo que está en nuestro corazón todavía hay raíces de amargura? Todavía hay ventanas que tal vez hemos dejado abiertas y el enemigo se está haciendo justamente un caldo. Está haciendo justamente una comida, un potaje. ¿Sabes para qué? Para que justamente tu vida y tus palabras sean iguales a las del mundo. Y la vida y la palabra de la iglesia debe ser diferente. Debe ser palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de advertencia. Y sí también palabra de decirle, este es el momento que arrepentite y cambia de vida. Arrepentite y venía a los pies de Cristo. Hermano, esa palabra no se quiere usar. No, mejor vamos a decirle que lleguen a los pies del Señor, que vengan a los pies de Jesús para que su vida sea cambiada y transformada. Sí, gloria a Dios, pero hermano, si no hay una convicción de que somos pecadores y necesitamos la salvación del Señor, nuestra vida nunca va a ser cambiada. Debemos llevar el mensaje, debemos pedirle gracia. Tal vez esta palabra ha sido dura, tal vez esta palabra y la palabra arrepentimiento es dura. Hermano, pero si no hay arrepentimiento no hay cielo. Si no hay arrepentimiento, había un pastor que del seminario, muchos lo conocen y saben de quién estoy hablando, justamente decía, yo prefiero, él decía, este hombre que tuve la bendición de poder participar, no lo ha alcanzado a conocer, pero sí he escuchado enormes y buenos testimonios de él, que decía justamente, yo prefiero que entre al cielo, dice, con miedo, que se quede acá tranquilo en la tierra. No, hermano, a ver, si hay que transmitirle las verdades, y las verdades son todas, las verdades llevar el mensaje, la verdad es estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿tendremos consecuencias? Sí que las vamos a tener. ¿Todas van a ser agradables? No, van a ser cosas desagradables. Pero déjame decirte que si vos estás en la senda antigua, si te parás en lo que justamente la Escritura nos está dando, de que tiene que ser a través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno, vas a estar lleno del poder y la obra del Espíritu Santo y vas a poder impartir vida. Esa vida que abunda dentro de vos, esa vida que el Señor te quiere llenar. El Señor está ahí, está queriendo llenar a su iglesia. El tema es que la iglesia muchas veces quiere y la arman justamente a nivel social cuando debería ser nivel espiritual. Hermano, debemos llevar el mensaje, debemos transmitir. Hoy más que nunca debemos usar estas redes sociales con problemas, como ustedes lo vieron desde el comienzo. Con problemas, porque hoy tal vez estamos acá y hace un tiempo lo veníamos haciendo en otro lado, se cortaba con situaciones, no importa, pero el gozo, el aliento debe estar en nuestra vida. Lo vamos a mejorar, vamos a tratar de darle lo mejor posible, pero lo vamos a hacer con la guía del Señor para que justamente la palabra corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de gracia. Ahora vamos a saludar, hay algunos saludos ahí y vamos a orar. Vamos a orar. Hermano, debemos estar orando, debemos mantenernos en comunión.
Debemos estar llenándonos cada día. A ver, vamos a ver. Yo estoy del otro lado. Sí, lo habíamos pedido de entrada, Gracielita, por esta mujer. Oración. Dios te bendiga, Graciela. Que Dios te llene. La llenura que el Señor te ha dado justamente es justamente un testimonio tremendo en tu vida, la sanidad que ha obrado. La verdad que te bendecimos a la distancia, nos gozamos en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, cuando estabas transitando la etapa justamente de la situación tuya que has pasado por un cáncer, el Señor te sanó, salías de la quimio y nos gozábamos porque mucha gente sale de la quimioterapia y termina mal, termina 1 o 2 días en cama, pero vos salías de la quimio y venías los miércoles a la oración, alabábamos y bendecíamos el nombre del Señor. Era el poder de Dios que obraba sobre tu vida. Te bendigo, Graciela. Vamos a estar orando por esta mujer, Andrea, que el Señor alivie sus dolores, que pueda conocer al Señor. Esa carga te la puso el Señor para orar por esta mujer. Vamos a estar orando por ella. Josecito, Dios te bendiga. Saludamos. Lorena, Dios te bendiga. Y a Jimmy también los bendecimos. Nuestros hermanos allá de Ituzaingó, la verdad que damos gracias a Dios por sus vidas. Nos gozamos por ustedes, los bendecimos, han sido de tremenda bendición. Vemos cuánto amor ha puesto el Señor en sus corazones para atender a Mariela y a Claudio. La verdad que nos gozábamos y siempre les compartía a otros hermanos, les decía, con una sencillez de corazón, pero con una predisposición tremenda, le digo yo, han trabajado esta gente para el casamiento de ellos. Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga. Seba, Dios te bendiga, oramos por tu vida. Hijos, Mari, Coqui, Edith, saludamos desde acá, Claudito, guarden algo para la vuelta, Dios los bendiga, vamos a estar orando por ustedes, si no voy a tener que orar para que se multiplique la comida. Así que bueno, oramos también por Yamila, por Gail, Dios las bendiga. Susi Nemesio nos pone contentos, nos dio una alegría tremenda saber de que justamente nada les ha acontecido, que justamente esa situación que habían pasado ustedes, que parecían que tenían que estar toda la familia encerrada, el Señor los guardó, el test ha salido negativo de esa compañera de trabajo con la que estaba tu hija. Oramos por la vida de tu hija, por la vida de Gael y por el resto de la familia. Mirta, Dios te bendiga. Aquel que empezó la buena obra es justo y fiel para terminarla. Va a terminar la obra en vos y vas a alcanzar al resto de la familia. Solamente a veces no por hablar, sino por los hechos. Te mantenés firme, sos trabajadora. El Señor va a hacer la obra y los demás van a decir, ¿por qué? Porque justamente el Señor cambió la vida de Mirta. Dios te bendiga, Mirta. Mariana Isaca, le damos saludos a Mariana, Zacarías, a Dantito. Cuando lo veamos, lo vamos a ver corriendo ahí. Va a haber un montón de chicos que van a entrar corriendo a la congregación. Gloria al Señor. Javi, Dios te bendiga. Mari, también los bendecimos acá a la distancia. Ya nos vamos a estar viendo. La verdad que nos gozamos. Cada miércoles podemos, y el Señor nos bendice de poder compartir una mesa junto con Javi y con Mari. Después de la transmisión podemos compartir, ya sea un almuerzo o ya sea una cena. Nati, Tommy, te bendecimos. Nati, nos pone re contento lo que estás haciendo, que el Señor te siga usando, que el Señor te dé palabra, que el Señor te llene, justamente como compartía, eran llenos del Espíritu Santo para saber y discernir a aquellos que le tenían que dar de comer. Y justamente no es que era solamente al pueblo, era justamente a un montón de otras personas que tal vez no eran parte del pueblo, pero estaban necesitando. Pero con el testimonio, justamente eso el Señor los estaba trabajando ahí. Sol, Dios te bendiga. Sol Echenique, le damos gracias al Señor. La vida de Emma también nos gozábamos. Hoy veíamos la realidad, cómo el Señor está también obrando en sus vidas, está trabajando. La verdad que son la mano derecha que tiene Dani ahí, que los está ayudando. Damos gracias a Dios y bendecimos la mano del peluquero que le ha cortado el pelo a Emma. Dios te bendiga, Emma. La verdad que, y damos saludo a Virginia. Dios te bendiga. Será tu familia a través de lo que el Señor está haciendo en tu vida, de animarte a llevar palabra. Justamente el Señor ve los corazones predispuestos.
que el Señor te va a usar de una manera tremenda. El Señor te va a usar de una manera tremenda y serás de bendición para muchas personas, para muchas personas. Piqui, desde acá un gran abrazo, un gran abrazo, un gran abrazo. La verdad que nos entristece en lo que están aconteciendo, pero los bendecimos aquí a la distancia, oramos para que el Señor consuele a la tía, consuele a tus hijos, consuele a cada nieto. Un hombre que ha marcado y ha marcado una historia, ha marcado, y la realidad que me gozaba de poder haber estado un tiempo antes y poder haberlos visitado y haber compartido una mesa. Como lo hacía cuando era chiquito, lo pude hacer de grande, la verdad que es una bendición. Los bendecimos y oramos por sus vidas, por tus hijos. El Señor te está tratando y te está usando y te va a seguir usando en ese lugar. Prepárate para ese gran ministerio que hay. Hay un gran ministerio en tu familia, junto a tu esposa y junto a tus hijos. Prepárate, hay un ministerio y ese ministerio está dado. Ricardo, Dios te bendiga, hermano, pastor. Hoy compartíamos, mira, yo hoy te puedo compartir agua, pero bueno, después oraremos para que se convierta en otra cosa. Hoy me compartía su mate, Dios te bendiga, Ricardo. Franquito Constantino, Dios te bendiga. Una alegría que estés de aquel lado. Acá me están pasando justamente. Dios te bendiga. Al pastor Pablo también, Mari, justamente a Gabriel. Los bendecimos, nos pone contentos. Siempre oramos por la congregación, por la asociación, por cada pastor, por el pastor Salaberry, por el de los kilómetros, por los pastores de acá, justamente Jiménez también, el de Marcos Paz, Yul, a ver, por cada uno de ellos. La verdad que oramos por cada uno, por cada siervo, que también le ponen ganas, le ponen empeño y transmiten y llevan mensaje. Por Fanny, oramos por tu vida, querida Fanny, Dios te bendiga, por la vida de tus hijos. Y Walter, te bendecimos también. Hoy estuvo Walter con nosotros, la verdad que es una bendición. El Señor te está preparando para un nuevo tiempo. El Señor te está preparando tu vida, está preparando a tu familia, está preparando a cada uno justamente para que ese ministerio que está desde el principio en tu vida, en tu corazón, el Señor lo va a transformar. Argentino, Dios te bendiga. Dale saludo a Luisa, dale saludo a Simón, dale saludo a cada hermano. Saludo también, no sé si estarán o no estarán viendo, hermano, hay situaciones tremendas. Hoy la verdad que me entristecía, ¿no? La verdad que me ponía en mi corazón, me ponía triste. Porque eso habla, la Biblia habla de la abundancia del corazón, habla los labios. Y hermanos, saben que hay mucha gente en la cárcel, hay mucha gente que la verdad que merece estar, y todos los que están es por algo, y no estoy diciendo que no. Pero si la iglesia no tiene misericordia, tanto por uno o por otro, ya sea por la parte del servicio penitenciario como por los internos, hermanos, nosotros todavía, Dios no nos llamó a que seamos jueces. Nosotros somos mensajeros. Y justamente tomar partido tiene sus consecuencias. Nosotros debemos justamente llevar palabras de aliento, tanto para uno como para otro. Así que hermanos, oren. Muchas veces copiamos y creemos todo lo que dice la televisión. Lo que dice la Biblia no le damos importancia, pero lo que dice la televisión es palabra santa. Y la Biblia habla de acordarse. Y no porque justamente Dios me haya dado el ministerio de la cárcel, sino porque justamente ellos también merecen la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros debemos llevar palabras de aliento en vez de palabras de odio, en vez de palabras de rencor, en vez de palabras de rechazo. Hermano, oren tanto por uno como por otro. El Señor va a acomodar todo, pero revisemos nuestro corazón cada vez que ponemos algo en el muro, cada vez que ponemos algo, y justamente deben ser palabras de bendición. Y si no está, y revísela, hermano. Revise qué es lo que hay en su corazón. Revise justamente si usted está llevando bendición, o está llevando discordia, o está llevando turbulencia. Debemos rever estas cuestiones. ¿Pero por qué? Lleno del Espíritu Santo. Como este hombre que justamente
había llevado comida y había hablado y les había dicho y les había compartido del Señor, justamente estas cuestiones estaban. ¿Pero por qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjese lo que hablemos, eso es importante. ¿Alguien más? Javi, Dios te bendiga. Grande, Javier, allí en La Plata. Dios te bendiga, Javi. La verdad que una bendición que estés de aquel lado, la verdad. Hemos hablado varias veces, así que Dios te bendiga. Saludo a tus hijos, saludo a tus hijos. La verdad que una bendición, Javi. La verdad que me pone contento que estés de aquel lado, que nos estés escuchando. La palabra del Señor, lo que siempre me has escuchado. Este hombre que justamente le estoy mandando saludos, era un proveedor, porque hace tiempo no les estamos comprando. Así que bueno, acá están pidiendo oración, Marianita, oración por Liliana Radici. Sí, hacía rato. Y acá, bueno, acá está agradeciendo, es un agradecimiento local de Pocho y de Yani. Dice, gracias porque el lunes Dios nos dio la victoria en nuestro hogar con la vida de Sofía. Sí, había una situación y había una situación espiritual. Hermano, no nos asustemos por las cuestiones que pasan, pero sí debemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y todo eso se va en el nombre de Jesús. Pero debemos estar llenos del Espíritu Santo y pedirle al Señor, Señor, danos esta batalla y no asustarse. La verdad que me pone contento. Vero, la verdad que de acá me ponen que das gracias por todos los saludos que los hermanos te han saludado en tu cumpleaños. El Señor ha preparado este tiempo y acordate que empezaste ese camino que el Señor te dio para que transite para el mundo tal vez lo que no, como si tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. No, vos hiciste lo que Dios quiso y detrás de eso hay bendición. Hizo justamente lo que tu hijo hizo, lo que Dios quería que haga y detrás de eso va a haber bendición. ¿Por qué? Porque Él no niega su palabra. Dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y justamente, no esperemos que el diablo nos avergüence. Vayamos nosotros a la presencia de Dios, hablemos con Él con total franqueza, con total libertad, y justamente ahí cambia todo. Antonella, mi ahijada, la que nunca se bautizó. Dios te bendiga, Anto. Dios te bendiga, Anto. Te quiero mucho, hija. Saludo a tus pequeños, saludo a la familia. La verdad que es una bendición. Esperemos poder algún día compartir un culto juntos. Ese día mi corazón se va a llenar de gozo. Hoy ya se llena de gozo porque sé que estás del otro lado y estás escuchando. La verdad que Dios te bendiga y que el Señor te empiece a usar. Y justamente no flaquees en la oración, no flaquees en la búsqueda. El Señor tiene un plan y un propósito con tu vida. Aquel justamente el que te llama, justamente es el que te va a sostener. El Señor tiene un gran plan para tu vida. Así que bendecí a tu hermana, a Jessica, a tu otra hermana, a Iván. La verdad que nos gozamos porque confiamos de que toda la familia será ganada para Cristo. Saludamos a Rodolfo, saludamos a Anita, saludamos a Ricardo, saludamos a Elena, saludamos a Sole, sanidad, sana en el nombre de Jesús. Ya está sana en el nombre de Jesús. El Señor te está tratando, el Señor te va a bendecir de una manera tremenda. Prepárate, como te compartía bien, un tremendo ministerio para tu vida. Ese amor que tenés por las personas no es justamente un amor natural, ese es un amor que Dios puso en tu corazón y Dios está tratando y Dios te va a bendecir y Dios te va a sostener y Dios te va a mantener. La verdad que nos gozamos por tu vida y te bendecimos a la distancia, Sole. A Dieguito también, Rodo, toda la familia será ganada para Cristo. Así que bueno, nos ponemos contentos, hermano. Sin más, ¿qué le parece si oramos? ¿Hay alguien más? Pastor Gabriel y Leonor. Acá me están pasando la información. Gaby, Dios te rebendiga. Gracias por compartir, gracias por el aliento, gracias porque cuando no teníamos aliento el Señor te ha usado y te ha puesto justamente en nuestro camino, nos has permitido participar, nos has dado la cobertura, te bendecimos a la distancia y damos gracias a Dios por tu vida. Así que oremos, vamos a pedirle al Señor, pidámosle al Señor que nos esté ministrando y que, hermano, esta palabra quede en sus corazones. Recuerden, paraos en los caminos,
en esa senda antigua. ¿Y qué? Oración, palabra, ayuno, te va a traer gozo. Te va a traer gozo. Hermano, el Señor no miente. El Señor es sí y amén. Hermano, todas estas enseñanzas que la palabra nos deja, nos va a traer gozo. Gladys, familia Imacio, los bendecimos. Ahí seguramente me deben quedar un montón. Gaby, Gladys, bendecimos la obra. Gracias por el apoyo, gracias por el trabajo. Gaby, la verdad que tremendo hombre, que Dios lo usa. La verdad que somos pocos, justamente lo que tal vez teníamos posibilidad de salir y de movernos, pero en lo que estábamos tratamos de movernos de un lado al otro, de aquí para allá. Luis, Nino, los bendecimos. Ale, te bendecimos, te alentamos a que sigas llevando palabra de bendición, palabra de aliento. La verdad que me gozo. Este miércoles no te he podido escuchar, pero la realidad que todos estos tiempos atrás que te estuve escuchando me gozaba, y justamente eso, adelante, seguí llevando el mensaje, compartiéndole a cada hermano y a cada hermana, y a eso los aliento, hermano, a llevar el mensaje. A llevar el mensaje. El mensaje no es solamente que lo tiene que llevar el pastor, el mensaje lo puede llevar cada uno de ustedes. Así que los bendecimos a la distancia. ¿Y qué le parece si oramos? Vamos a orar. Vamos a orar para que justamente el Señor esté trabajando en sus vidas, que el Señor los esté alentando. Pidámosle al Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, querido y amado Padre, porque otro domingo más, Señor, nos das el privilegio, el placer, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Corrígenos, Señor. Te pedimos, por favor, que nos estés corrigiendo, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que justamente nos está llevando por caminos equivocados, Señor, y no podemos volver o no podemos ver, Señor, y pararnos en los caminos para poder transitar y andar en la senda antigua, la cual tu palabra nos ha dejado. Te pedimos en esta hora, Señor, volver a la senda antigua, Señor. Volver y pararnos en los caminos, Señor. En los caminos, Señor, de la oración, del ayuno, de la palabra, Señor. Para que podamos tener gozo, Señor. Porque tu Espíritu Santo nos llenará de gozo, Señor. Te pedimos por estas personas, Señor, que compartió Mariana, que compartió nuestra hermana Graciela, Señor. Te pedimos, Señor, esa sanidad divina, Señor. Creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Te agradecemos. Gracias por poder compartir. Gracias por poder transmitir de tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando, Señor. Tu Espíritu Santo está latente y vigente a aquellos que te buscamos fervientemente, Señor. Te pido, Señor, que le traiga una inquietud a cada hermano, a cada uno que haya escuchado esta palabra, que te conozca o que no te conozca, Señor. Que pueda, Señor, estar escudriñando los corazones y que esta palabra se haga carne en cada uno de ellos, Señor. Por eso te agradecemos, te bendecimos, te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Diego Aguilar. Te bendecimos. Diego, tanto tiempo, nuestro vecino. Saludo a tu madre, saludo a tu padre. Saludo a Pilo, saludo a tu otro hermano, un grande saludo. Y José, te alentamos, José Pérez Silva, te alentamos a que empieces a llevar el mensaje. El Señor te tocó de una manera diferente en el corazón para que puedas transmitir. Tuviste durante muchísimos años buscando al Señor, y justamente el Señor te trajo aquí a la Argentina con un plan y un propósito. Recordá las palabras de nuestro hermano Daniel, que te la transmitió en algún momento. El Señor te trajo con un plan. Empezá a preguntarle al Señor. El Señor te está queriendo usar. Te bendigo, hermano, bendigo tu vida, bendigo a tus hijos, y los bendecimos a la distancia. Agradecemos a cada uno que está de aquel lado, que le ha dedicado un tiempo, que ha invertido un tiempo para poder estar juntos. Y esto nos alienta a nosotros, nos alienta a mejorar, nos alienta a seguir, nos alienta a poder estar cada vez más ferviente, poder transmitirle un mensaje de aliento. Los bendecimos, hermanos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga grandemente. Chao.